la aseguradora sí la puedes demandar porque a lo mejor te dijo que su siniestro fue rechazado. Estas son las exclusiones, aguas, porque nos pueden rechazar el siniestro por A, B, C, D. 9 meses en el taller y no ha habido quien le apoye a dar seguimiento. Muchos clientes, yo creo que, no sé, un 50% ni siquiera sabían que esa unidad estaba accidentada. Le rechazaron el siniestro y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me rechazaron el siniestro, iba manejando mi hijo, pero pues no. Se te puede atravesar una bicicleta, un niño, alguien caminando, un carro del año, donde, o sea, tú puedes ser un cliente VIP para el banco, me queda clarísimo, pero ellos realmente es una empresa que nos va a solucionar los problemas que tengamos en la carretera. Claro que no. O quieres hacer caer en el error a la aseguradora. Eso sí es un motivo de rechazo, pero ya. Entonces le dije, enséñame en qué parte de las condiciones generales viene que se va a rechazar porque el médico no viene apto. No me lo pudieron sostener y el siniestro procedió. Creo que algo muy importante son los valores como persona que tengas. Entonces, de ahí emana pues el hecho de yo querer servir. En México, 7 de cada 10 autos circulan sin seguro. Un solo accidente puede costarte millones y dejarte en la ruina, pero muchos conductores siguen confiando en la suerte. Cuando al fin decides protegerte, te enfrentas al laberinto de pólizas, decenas de aseguradoras, letras chiquitas que parecen otro idioma y asesores que desaparecen justo cuando tu siniestro es rechazado. ¿Cómo elegir sin equivocarte? Para responderlo, hoy nos acompaña Cintia Esquivel. Con más de 15 años de experiencia, miles de pólizas colocadas y una reputación construida exclusivamente mediante la recomendación de sus clientes, Cintia llega para desnudar mitos, revelar exclusiones ocultas y enseñarte las preguntas que obligan a la compañía a pagar. Dale play, comparte este episodio y descubre cómo un buen seguro puede salvar tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Pues mira, primeramente mi padre es agente. Él es un broker también que está en Lázaro Cárdenas y ahí empezó él siendo director regional de Quálitas de varias oficinas y yo antes de salir de la universidad yo ya estaba en una de esas oficinas. Entonces muy pronto me convertí en gerente de una de las oficinas y ¿qué hacen las oficinas regionales? Dar servicio a los agentes, no directamente a los clientes, sino a los agentes. Entonces quiere decir que yo estaba de este lado por parte directamente de Quálitas. Yo trataba con la gente de Quálitas directamente, de México, de Guadalajara. Entonces yo conocí ahora sí que Quálitas desde adentro, cómo funciona su filosofía y realmente me di cuenta que es una aseguradora diferente. Después de ahí, bueno, terminé mi carrera, me casé, un poco me desligué de esto, pero pues bueno, la sangre, La sangre llama. la sangre llama y bueno, mi papá y yo somos muy afines y desde que era yo niña, eh, siempre andaba con él. Y yo veía, todavía no había celular, era de esas, de las veces que te subías al vehículo, ibas a visitar a los clientes directamente, a los pueblos, porque no había correo, no había el celular, entonces todo era de manera muy cercana, ¿no? Entonces yo siempre acompañaba a mi padre y siempre escuchaba pues las quejas de los clientes o las situaciones que se presentaban. Y así pues toda mi vida. ¿Cómo cuántos años tenías? Yo creo 9 años. Ah, caray. Sí, pequeña. Te llevaba a vender con él así de chiquilla. Sí. Okey. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta y detecté una queja muy común que el cliente tiene, incluso a la fecha, tenemos esa percepción de que las aseguradoras buscan un pretexto para no pagar. Sí. Entonces, después de yo tener el antecedente de trabajar dentro ahora sí que de Quálitas y conocer su filosofía, yo decía: "Es que no", o sea, no me hacía match. Entonces dije: "Yo tengo que buscar la manera de que esto sea diferente, de que el cliente realmente se sienta, pues, apoyado y que yo no tenga ningún cliente que me diga: "Es que la póliza no me procede", o la aseguradora está buscando un pretexto para no pagar. Pero Cintia, por ejemplo, eso que dices tú que te pareció como que eso era algo que había que resolver, ¿eso te lo enseñó tu papá o fue algo que a ti se te ocurrió? A mí se me ocurrió, ¿Qué? porque, bueno, incluso la manera de cómo trabaja mi papá y la manera que yo trabajo es diferente. Okey. Entonces, fue algo que yo detecté
Y cuando mi papá me dijo: "Hija, pues hay que abrir oficina, ¿a dónde te vas? ¿A Manzanillo, a Veracruz?". Dije: "No, Veracruz está súper lejos. ¿Yo qué voy a hacer? Aquí los tengo en corto, Manzanillo, Lázaro Cárdenas". Dije: "Bueno". ¿Por qué está en Lázaro Cárdenas? Él está en Lázaro Cárdenas, entonces dije: "Bueno, pues vámonos a Manzanillo". Yo no conocía absolutamente nada. Empecé, pues, ahora sí que a tocar puertas. Muchos clientes de aquí me da risa, ya tengo clientes de 15 años, más de 15 años que tengo aquí, me dicen: "Cintia, yo te conocí en chanclas". En los patios, llena de polvo, tocando puertas. ¿Qué edad tenías cuando abriste oficina aquí en Manzanillo? Tengo 46 menos 15. 46 más 15. Yo soy malo para matemáticas. Con 41, 31, más o menos. Pero, por ejemplo, ¿qué necesitas saber? O sea, ¿qué fue? Porque estudiaste en la universidad y luego, o sea, ¿te dan una clase en ventas o en clase en accidentes? ¿O qué, cómo unes el tipo de conocimiento que te dan para que puedas abrir una oficina? Fíjate que quien se dedica a esto no hay una carrera, realmente nadie, ¿Es más como tipo ventas? sí, obviamente, pues, bueno, nos dedicamos a las ventas, igual que tú, todos nos dedicamos a las ventas, y sí hay cierta capacitación en ventas nada más, Ujú. pero creo que esto es más trasfondo porque debe de haber un compromiso realmente de servicio. Creo que eso es algo lo que nos hace falta a muchas gentes, a muchas personas que nos dedicamos a la venta, a vender, Ajá. a vender un producto, un servicio, el compromiso real de servir al cliente. Y eso, pues, es ¿Eso clave. cómo lo obtuviste tú? O sea, en tu carrera profesional, en tu construir tu persona, ¿de dónde sacaste el querer servir a los otros? Porque, o sea, a lo mejor a ti te parece muy natural, ¿no? Pero no es lo común. ¿Y cómo te diste cuenta que eso es lo que necesitabas para destacar? Híjole, yo creo que hay tantas cosas que de manera natas, las tengo, y que Gibran O sea, no fuiste a un curso de no fui a un no, mejorar mi servicio. sí, no. Mi hijo ahorita está estudiando en el TEC de Monterrey, está estudiando finanzas y él es muy sorprendido, me dice: "Mamá, todo lo que me han enseñado de organización, tú lo has implementado y sin estudiar lo que yo estudié y sin haber estudiado en una universidad como la mía, ¿cómo lo has hecho?". Intuición. Sí, pero crees que sí hay un motor, ¿no? Que te va moviendo a buscar soluciones reales para los clientes. Creo que puede ser una cuestión como esa. Creo que algo muy importante son los valores como persona que tengas. Entonces, de ahí emana, pues, el hecho de yo querer servir, el hecho de tenerte a ti como cliente y tener ese gran compromiso de poderte apoyar y estar las 24/7 para poder servirte. Y ahora sí que le digo a mis clientes: "No te dé pena marcarme en la madrugada, ayúdame a desquitar mi sueldo para sentirme a gusto", ¿no? Entonces, pero es en base, pues, a esos valores que uno tiene y dices: "Pues bueno, estoy aquí para servir". Y esos valores, ¿qué tanto te han marcado o tú alcanzas a distinguir marquen realmente una diferencia entre tu labor profesional, entre tu empresa? Definitivamente, yo he tenido pláticas con mi director de Quálitas, él tiene muchísimos agentes, con él, y me dice: "Cintia, la verdad es de que gente como tú, poca". Personas también directivos directamente de la aseguradora, y nos dicen, ¿no? Lo que tú has logrado como despacho, pues realmente Pero, ¿qué pocos tipo de pláticas agentes. o qué te comenta que haces la diferencia? O sea, que te diga, por ejemplo, en esto, tú le estás haciendo, o tú tienes esta actitud, o tú le estás haciendo así, que te está dando mucho resultado, comparado con los otros que a lo mejor hacen de manera distinta, ¿no? Mira, tan solo el hecho de yo tener una área de siniestros, no quiero decir que nadie la tenga, pero muy pocos despachos la tienen. Todos, descansan, pues, en los ajustadores, o se confían de los ajustadores que tiene la propia aseguradora. ¿A qué te refieres con el área de siniestros? O Yo sea, tengo personas, que están, pues, obviamente que son contratadas por mí, que las he especializado para atender los siniestros, y se han capacitado para atender un siniestro. Ellos saben los tiempos de las aseguradoras,
ellos saben los tiempos de los talleres, de los abogados. Entonces, al saber cómo funciona y obviamente el contrato, o sea, eso es esencial, el contrato que rige una póliza, pues la aseguradora lo debe de acatar. Entonces, si tú como agente lo conoces, tu gente lo conoce, pues con la mano en la cintura podemos exigir que se cumpla. Entonces, yo tengo gente que sabe las condiciones generales, que sabe cómo funcionan las aseguradoras. Entonces, imagínate con todas esas herramientas, pues cómo no podemos apoyar a nuestros clientes cuando los tiempos nos están dando. El ajustador no está haciendo quizás un buen trabajo o el taller, que no está funcionando de igual manera bien, en los tiempos. Entonces, es un gran apoyo. Pocos brokers a nivel nacional cuentan con un área de siniestros. Es como si fuera un ajustador normal de la calle, pero tú lo tienes dentro de una oficina. Okey. No vamos a ajustar, obviamente, pero estamos en Pero constante vaya lo que hace. comunicación. Sí, sí, sí. Cada siniestro que ocurre, cada uno de nuestros clientes que tiene un siniestro nos llega un mensaje. La aseguradora de manera automática ya nos llega un mensaje a nuestro teléfono y a nuestro correo. Entonces, en donde nos informan que tal cliente tuvo un siniestro. Inmediatamente, mi gente, que ya estamos de una manera estructurados y organizados, ya ve qué cliente es, le manda un mensaje y le dice, fulanito de tal, te mando el reporte de tu siniestro. Muchos clientes, yo creo que, no sé, un 50% ni siquiera sabían que esa unidad estaba accidentada. Eso está súper padre. Fíjate que Y déjame decirte que me ha pasado casos con gerentes de líneas transportistas. Digo, ellos ven siniestros a diario con los operadores, ¿estás de acuerdo? sí, Los gerentes de las líneas transportistas. Y me ha tocado cuando ellos tienen un siniestro y se bloquean y no saben qué hacer. claro. Entonces, que ellos sepan que estamos nosotros y que le marco y que te marco, oye, Esquibran, estoy viendo que acabas de tener un siniestro. Sí, acabo de tener un siniestro. O incluso antes de reportarlo a la aseguradora, Cintia, ¿qué crees? Tuve un siniestro. ¿Qué pasó? Y que tú estés ahí para darle soporte, para incluso ayudarle a reportar, porque no sabe ni dónde está su póliza, no te preocupes, nosotros todo lo tenemos aquí en el móvil. Tecnológicamente estamos habilitados y tenemos lo que necesitamos para tener toda la información de nuestros clientes aquí a un clic. No te preocupes, ahorita mismo, aunque esté en mi casa en la noche, a las 10 de la noche, yo puedo buscar tu póliza y podemos hacer el reporte a la aseguradora. Y saber que yo te tengo aquí te da gran tranquilidad. Y, por ejemplo, en esta construcción de que has ido haciendo de tu empresa y de tu actividad profesional, una cosa es ver el área de oportunidad de decir, a ver, yo creo que si damos un servicio así, pues va a ser mucho mejor, pero hay una serie de retos a vencer. ¿Qué retos que pueden traducirse en retos de cosas de tiempo, desde capacitación de personal, desde cuestiones de lana, de que pues no es lo mismo pues una oficinita pequeñita a hacer inversiones más grandes con el objetivo de dar un servicio más amplio? ¿Cuáles son los retos que tú dices? A ver, estos son como los, ¿cómo se puede decir? Como los retos que yo me fui poniendo para Avanzando. ir avanzando. De manera interna, ahora sí que perderle el amor, pues, al billete, ¿no? Sí, muchos agentes no se atreven a dar ese paso de compartir Okey. tu ingreso Como la para comisión, dices. la comisión, sí, tus ingresos para hacer una oficina más grande, estructuralmente tu personal también para, pues, ahora sí que contratar al personal que necesitas. Si tú te fijas en la calle, hay muchos agentes que es él y su asistente, uno y párale de contar, ajá. Entonces, yo me atreví a hacer una institución, a hacer una empresa en donde, pues bueno, en un futuro como ya lo es hoy, no solamente es el nombre de Cintia, ya no me buscan a mí, sino buscan a Esquivel. En el despacho ya somos un gran equipo de trabajo. Ese fue el primer reto. O sea, ¿tú lo alcanzaste a visualizar antes? O sea, decir, es que yo quiero que sea así, ¿y empezaste a caminar hacia allá? Sí, yo lo visualicé así y, y yo quise tener todo muy bien Pero, ¿cómo estructurado. llegaste a esa visualización? O sea, ¿cómo dijiste? Yo quiero llegar acá. O sea, ¿lo viste en otro lado? O sea,
Es el hambre que tenías, lo viste en otro despacho, tu papá te dijo: "Avánzale", o sea, ¿cómo dijiste? Yo quiero llegar acá. No quiero quedarme con un asistente y como normalmente, y quiero una empresa, quiero brincar, quiero subir, leyendo consejos, o viste, o cómo te nació esa hambre por crecer. Bueno, ya nos vamos a desviar un poquito, estábamos con los de los retos, pero sí es súper, ahorita continuamos con los retos, porque hay otro muy importante hacia afuera que es para los clientes. Sin embargo, el tema que mencionas, Dani, sí es muy importante porque me lo han preguntado bastante y yo, soy mamá, con mis hijos, o sea, no tengo, yo llegué aquí a Manzanillo sola con mis hijos. Entonces, yo con una gran preocupación de poder crecer y darle a mis hijos una universidad. Ese fue mi gran motor de yo querer darle a mis hijos una universidad. No me visualizaba, o sea, en una instancia se fue dando. En primera instancia no lo visualicé, solamente yo pedí a Dios, que me ayudara para que me fuera bien, porque yo estaba aquí sola sin conocer absolutamente a nadie, con mis 2 hijos, tenían 3, 4 años. Entonces, yo tenía mucho temor, temor al fracaso, temor a que no me fuera bien, temor a ver a mis hijos y no poderles dar de comer. Entonces, en primera instancia, pues ese fue mi gran motor para trabajar y para tocar puertas y resistir los miles de no que te dan inicialmente. Te tienes que hacer muy resiliente a que, vas a recibir muchos no, no importa, insistir, persistir, resistir. O sea, este, nunca, sí, obviamente hubo muchas ocasiones que llegaba yo y con las manos vacías y llegaba y me metía al baño a llorar y yo escuchaba a mis hijos afuera riéndose, jugar y yo decía: "Dios, ayúdame, ayúdame, por favor, tú eres mi farol, tú eres mi luz, ayúdame". Y al otro día amanecía y era desde las 7 de la mañana dejaba a mis hijos y era ir a tocar cada una de las puertas de las oficinas de mis clientes. Muchos nos, empezó quien empezó a confiar en mí, okey, te doy una póliza, y poco a poco, entonces, esa confianza de ese cliente para mí era muy valiosa. Yo no podía desaprovechar ni echar a perder. Claro, sí. Entonces, Te había costado mucho conseguirla. me había costado mucho trabajo conseguirla. Entonces, de ahí de mi afán de comprometerme al 100 para tener al cliente, no solamente satisfacer una necesidad, sino exceder sus expectativas. Siempre ha sido, incluso hasta ahorita, nuestra filosofía con mi gente, exceder las expectativas de nuestros clientes. Ahorita que ya estamos certificados con la ISO 9001 y que, bueno, tenemos las encuestas de satisfacción al cliente, tenemos arriba del 95% de satisfacción. Entonces, para mí, me da mucho orgullo y me da muchísimo gusto que, pues, los clientes expresan, siempre que hemos dado y hemos excedido las expectativas de nuestros clientes. Hay situaciones que incluso hemos hecho que la misma aseguradora modifique para poderle dar al cliente lo que necesita. ¿Modifique qué? Y ¿El reglamento o sus política? políticas. Como un ejemplo, a ver, Como un ejemplo, por ejemplo, para entrar al puerto, ninguno de aquí es transportista. creo que no. Todavía no. Pero todavía no. Pues todo puerto, necesito todo. Bueno, para entrar a puerto, pues obviamente necesitas tener tu póliza vigente y pagada y la aseguradora te emite ya la factura y tú la subes a PIS, ¿no? Muchas veces, a lo mejor tenías una unidad, en taller y acabas de emitir, o una simple renovación, acabas de renovar tu póliza y pagaste. Los trámites normales de las aseguradoras demoran una semana. Nosotros conseguimos, este, con mucho esfuerzo y trayéndome la gente aquí a Manzanillo para que conocieran cómo funcionas, logramos que nosotros podamos emitir esos documentos en 24 horas.
Bastante. Y así como eso, pues bueno, muchos casos más que hemos hecho incluso para los mismos localeros. La situación de los localeros es especial aquí en ¿Cuáles Manzanillo. son los localeros? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los Los locales? localeros, hay una unión del transporte local. Ya, que son los que están aquí en Manzanillo nada más. Sí, los que Ok. están aquí en Manzanillo, que obviamente su labor es sacar el puerto aquí en Manzanillo pequeño, saturado, entonces, bueno, ellos Es que pensé que te referías como a locales. Sí, yo también me fui al O sea, los transportistas localeros, dices. el transporte local, que vulgarmente le llaman los burreros. Ok, Ajá. Yo he conseguido condiciones especiales para ellos. ¿Por qué? ok. Porque el riesgo es diferente. Si tú aseguras un tracto, la aseguradora piensa que es de servicio federal, ¿no? Y que va a andar en Sí. carretera. Sin embargo, pues este tipo de unidades, pues son, o sea, no salen a carretera, su riesgo es diferente y hemos logrado conseguirles condiciones especiales, incluso tan solo la licencia, ¿no? Con la licencia estatal puedan trabajar y otras condiciones especiales que se les han conseguido. Regresando a la cuestión de los retos, el primer reto, digamos que a lo mejor te planteaste, fue construir una empresa más allá de tu persona, ¿no? Yo entiendo que eso es una cuestión que también atiende a la cantidad de trabajo que quieres hacer. Que a lo mejor, no sé si por ahí es que lo veías, que no es el mismo trabajo que puedes hacer tú sola, a que puedas hacer con un equipo de trabajo. Sí, llega un momento, aunque seas muy eficiente, que no puedes. Tienes un límite. Tan solo entras a una reunión y si un cliente me está marcando, pues ya no puedes atender. ya no puedo dar ese servicio de excelencia que yo decía. Entonces, pues empecé a contratar y hacer áreas específicas. Una área de cotizaciones, un área de renovación, Y esos retos a ti, una área de siniestros. vuelvo y repito, a ti se te van ocurriendo, es que hace falta mejorar esto. Bueno, vamos haciendo. Era como que lo que te iba pidiendo el negocio. Sí. Mira, ocupas esto. O sea, okey. A ver, pues entonces, de los retos hacia afuera, ¿qué es lo que has ido enfrentando? El mayor reto ha sido el desconocimiento en general de la población. En México, de cada 10 autos que andan circulando, solo 3 están asegurados. Imagínate Por parte del cliente Cliente. de los clientes, ok. como usuario. Yo te pregunto a ti, ¿te sabes las condiciones generales de tu póliza que te cubre? Sí. Regularmente no sabemos Regularmente. ni de carros, ni de casas, ni de nada. Muy someramente, sabes, casi, casi que si tienes daños a terceros, que si tienes cobertura amplia o una cosa así. Y a veces que ha pasado que, oye, es que pasó algo y dices: tengo seguro", y te das cuenta que eso que pasó no te lo cubre. Y dices: qué caray, no sabía", ¿no? Sí, hay un choque de tu conocimiento con lo que realmente, cómo funciona tu póliza o cuál es tu póliza, ¿no? Todavía peor, si en autos particulares, es un poco complicado, entenderlo, pues imagínate en equipo pesado, ¿no? Todavía mucho más complejo. Es otro show completamente, diferente, dedicarte a asegurar autos que especializarte en equipo pesado, porque es un mundo diferente. Son muchísimos elementos. Nosotros trabajamos los 2. Eh, y el hecho de que tengamos en nuestra mente que estamos pagando una cobertura amplia, sentimos, pues, que es una cobertura total. Sí, O sea, claro. yo pago y me despreocupo y yo quiero que la aseguradora me pague. Pues, ¿qué crees? No funciona de esa manera. Entonces, ese ha sido el mayor reto de poderle dar a mis clientes ese conocimiento de que conozca cuáles son los límites o cómo funciona una póliza de seguro, aunque sea cobertura amplia, no es cobertura total. Mm. Sí, De la básica a la amplia, solamente son 2 coberturas la diferencia. Robos, o al robo de tu unidad y los daños materiales, que ahí entra lo que se le ocasione a tu unidad. O sea, son 2 coberturas, lo que hace diferente a una cobertura básica. Pero, y en lo concreto, ¿cómo lo has ido solucionando? Porque al final de cuentas, por ejemplo, te voy a ser así sincero. A mí me habla tu chica que sobre mi seguro y tal, y me pregunta cosas, y yo así de que, bueno, después lo contesto. Sí, o sea, no le pongo mucha atención, la verdad. Entonces, ¿cómo has ido afrontando ese reto?
con capacitaciones. En el tema de los autos particulares, bueno, mi gente está capacitada para orientar y asesorar al cliente sobre lo que está adquiriendo. Incluso hay coberturas accesorias que son muy buenas, coberturas que te eliminan el deducible. ¿No quieres tú una póliza que no tengas que pagar nada? Sí, ¿verdad? Pues tu póliza amplia no te lo da. Hay que contratar hay coberturas adicionales. Como un extra. Extras, ajá. Ujú. Entonces, bueno, mi gente que está capacitada, de eso se encarga. Tengo dividida, personal para cotizaciones para particulares y aparte tengo personal especializado en flotillas. No las mismas personas me cotizan de todo, no, están por áreas especializadas, justo para que los de coches se enfoquen solamente a coches y todo lo que son flotillas, las flotillas tienen sus ejecutivos. Cada flotilla se le asigna un ejecutivo para que sea la atención personalizada. Y ese ejecutivo se preocupa de igual manera de agendar citas para dar capacitaciones de alcances de póliza. Y eso ha sido el reto en varios años. Y aunque a ti ya te di una capacitación, a lo mejor hoy captaste algunas cosas Claro. y al momento de un siniestro reafirmas o te salen más dudas, entonces sí es un gran reto. Porque ahí en tu oficina tienes un área de Una sala de juntas. sí, pero O el área de capacitación, ¿qué es un auditorio? ¿Cómo se llama eso? pues un salón Un salón de capacitación. de Los capacitación. aire acondicionados, sus sillas, su proyector y toda esa cosa. Pero, o sea, ¿tú le hablas a la gente, vengan o cómo? Sí, nosotros les hablamos. Agendamos a nuestros clientes para que acudan y darles su ¿Cómo qué tipo capacitación. de capacitaciones? O sea, no sé. La primera y más importante. Es que capacitación, ¿cómo capacitas a un cliente? O sea, tú lo citas, le hablas, Eso es lo que ajá, o Sí, nosotros agendamos, empezamos por las flotillas, y a darles la capacitación tanto para dueños como mandos medios de alcances de pólizas, para que sepan y conozcan cómo funciona su póliza de su tractocamión. okey. A ver, tú le hablas a la empresa y le dices: "Empresa fulana, mándame a tus operadores, porque les vamos a dar aquí una capacitación". Esa es otra capacitación a los operadores. Okey, no. A los operadores, no, a los operadores hay 6 capacitaciones que en el transcurso del año se van programando. Okey. Ajá. Y mm, a los mandos medios y a los dueños son otras capacitaciones. Una de ellas es alcances de póliza. Las decisiones en el transporte, el tiempo es lo más valioso. Entonces, conforme más información tengas, tienes mayor capacidad de decisión, porque si no, a lo mejor la unidad no la van a detener, no la consignan se empeora la situación. 5 minutos pueden marcar la diferencia Pueden abismal, marcar ¿no? la diferencia. Entonces, que estemos en la misma sintonía, eso ayuda bastante. Guau. Tan solo de una recomendación, oye, ¿sabes qué? Págale o vamos a hacer esto y que tú estés en la misma sintonía conmigo porque ya lo platicamos, ya vimos qué es lo que Tipo de te situaciones. cubre y qué es lo que no te cubre, pues bueno, nos ayuda bastante para en un siniestro agilizar. Porque incluso yo me acuerdo que un día platicaste de una situación que se da de que si choca un tracto con un carro que no está asegurado, sale hasta más barato que el mismo tracto le pague, una cuestión así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las tienes que capacitar, porque si no, ni idea de que pueden hacer eso y vámonos. Así es. Sí, incluso hay una cobertura que nos ayuda bastante, pero es otra cobertura adicional Pero y tú, por ejemplo, en ese caso, a lo mejor me estoy metiendo ya un poco una cuestión de costeos, o no sé cómo se diga. de coberturas. No, 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 más que nada es, o sea, tú le cargas les das un cargo extra por capacitaciones a sus clientes, o eso, ¿cómo lo No es un manejas a costo. nivel? porque Es un te co conviene, me en imagino, par ¿no? O sea, que es parte del servicio que nosotros damos como despacho. Okey. Sí, es sin costo. Todas las capacitaciones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es sin costo. el que esté capacitado el cliente te facilita el trabajo, supongo yo. Nos facilita, claro, Como nos sí, evita ¿no? que en un futuro nos conflictuemos Claro. Okey. y Bueno, que no haya esta perspectiva de que la aseguradora busca un pretexto para no pagar. a ver, Yo aquí me voy a adelantar a lo mejor y haré como la pregunta obvia, pero ¿cuál es la respuesta del cliente ante estas capacitaciones? Porque bien mencionas tú, no todas las aseguradoras o empresas aseguradoras se encargan de dar este tipo de atenciones. Entonces, me imagino que desde el primer momento en que llevaste estas capacitaciones hubo una reacción
años después, ¿sigue siendo la misma reacción la del cliente? Sí, por eso te digo que ha sido mi reto, más grande desde que inicié, ya tengo 15 años aquí Y todavía sigues. y Bueno, todavía sí sigo. me están dando ganas de capacitar a mis clientes, ahorita que lo estoy pensando. Es que está buenísimo, ¿no? Yo realmente nunca me había puesto a pensar en eso de tu empresa. Y sí creo que sí puede ser una rueda, ¿cómo se dice? Un ciclo virtuoso. Es que en la medida que la información que yo sé y que tú también te la comparte y la conozcas, en esa medida, pues, a la hora de un siniestro vamos a saber cómo actuar de manera rápida, Sí. sin que sientas tú que la aseguradora, no te quiere pagar, sino ya sabes cuáles son las condiciones generales. Y, por ejemplo, en cuanto a tu equipo de trabajo, tú tienes una forma de ser que a mí me parece, de mucho servicio, ya lo has mencionado. ¿Qué reto, ha sido para ti construir un equipo de trabajo que sea como tú, o que transmita eso, este, a los clientes? Porque no es una cuestión particular, o sea, yo no creo que todas las personas tengan todas las virtudes. Eso lo tienes tú, pero, ¿tú seleccionas a la gente específica así? O Las voy haciendo, las voy moldeando. O sea, sí, mi ejemplo, pues bueno, mis enseñanzas, el cómo trabajar, el mayor reto con cada uno de mis muchachos que están ahí conmigo, este, yo creo que nos pasa en muchas empresas es el ego, ¿no? Eh, incluso pues en nosotros mismos, controlar el ego es lo más difícil a mi punto de vista. En las familias. Entonces, bueno, de igual manera, pues en los trabajadores o en los colaboradores, pues hay ese ego y bueno, el hecho de verme a mí como, no como una jefa, sino como una líder que los apoya. Y yo creo que algo muy importante, Gibran, yo me preocupo por porque ellos cumplan sus sueños y les ayudo. Entonces, creo que el compromiso también mío no solamente ha sido para mis clientes, sino también ha sido un compromiso para cada uno de mis muchachos. Y creo que de la misma manera ellos me han retribuido con ese compromiso para nuestros clientes. Y creo que bajo ese valor de manera, pues, intangible, sino de manera tácita al momento de que en el mismo comportamiento que yo soy en el día a día con ellos, pues, he logrado que haya un gran compromiso y que se logre un gran equipo de trabajo. No ha sido, nada fácil. Gracias a Dios, tenemos muy poca rotación. Tengo gente ya de 10 años. si yo debo conmigo de las empresas que conozco, creo que eres de las pocas, si no es que la única, que puede decir esas cosas, Sí, que no tengo problemas de rotación. Pero, por ejemplo, ¿ha habido clientes que te hablen de tus propios trabajadores? Que te digan: "Esta experiencia estoy teniendo yo con tus trabajadores, que les agrade", o alguna historia que te haya platicado un cliente de cómo lo tratan. Sí, frecuentemente recibo, este, llamadas o tan solo en las encuestas en donde nos felicitan y que todo lo cada uno de mi equipo, pues, les da una excelente atención o servicio. Y tú encuentras una más allá de lo que dices de la del desconocimiento de los clientes, ¿encuentras una barrera aparte, como que te esté faltando romper para pasar al siguiente nivel, en cuanto al servicio que das a tus clientes? Barrera la veo nos hace falta todavía yo quisiera tener más consolidado nuestro equipo de trabajo. Obviamente, como hasta en la familia, ¿verdad? Con tus hijos, con tu pareja, hay altibajos. De igual manera, internamente hay altibajos. Y creo que nos hace falta solamente un escaloncito más para ser realmente un equipo de trabajo como a mí me gustaría que fuéramos. Vamos muy encaminados, ya con mi gente con tantos años, no solamente
yo me he preocupado por el crecimiento profesional, sino también por el crecimiento personal de cada uno de ellos. Entonces, creo que eso también ha ayudado muchísimo a hacer un cambio en ellos. Eh, Constantemente hay capacitaciones de trabajo en equipo. eh, a en Casa Libertad Sí. dan Con Alexi. con Alexis, ajá, da una capacitación que se llama Cimientos, Ok. muy buena, y te trabaja de manera personal. O sea, no tiene nada que ver ahí el trabajo, El papeleo, contabilidad, ni nada de eso. Sí. nada de Sí. trabajo. Son Te- capacitaciones internas, dura 10 sesiones y es un trabajo interno. Pero a ver, Cintia, si tú tuvieras que platicarme a mí o a toda nuestra audiencia, es que a mí me parece algo muy importante. Tu equipo de trabajo, ¿cuántas personas tienes? ¿Como 30? Somos 26. 26. Tu equipo de trabajo es algo no tan conocido que alguien lo pueda hacer, ¿no? Si tuvieras que plantearle a alguien, a ver, empieza así y luego sigue así, luego sigue así, ¿qué consejo le darías para, a ver, para hacer tu primer equipo de trabajo de 10 personas? A lo mejor visualízalo en tu propio sector, pero ¿qué consejo le puedes dar a otra persona para que construya su propio equipo de trabajo? En primer lugar, que no lo veas como un número más. Eso es súper importante. Que realmente se sientan, que los hagas tú sentir que son parte de la empresa. A los colaboradores. A los colaboradores, sí, pues estamos hablando estamos hablando de ellos. Sí. La primera regla es no los veas como un número más en tu empresa, O sea, como un activo o como una máquina. como un socio. Ok. Eso lo primero lo ves como socio. Pero luego, ¿cómo atraes el talento que sea gente acá de nivel y que puedas mejorar? Bueno, desde antes de la contratación, pues nosotros ya ahorita con la con con la certificación que tenemos de calidad, pues no pueden ser, personas que no Cualquier tengan, persona. ajá, deben de tener ya mínimo su universidad. Entonces, nosotros ahí estamos contratando, si bien carrera trunca, 2 años, de carrera trunca, y si no, con licenciatura, mínimo. O sea, tu primer filtro viene siendo ese. El estudio. El estudio, gente, ajá, con licenciatura. Obviamente ya entrando en la entrevista vemos temas ya personales de la persona, como cómo se relaciona con su familia, con quién vive, y ahí detectamos patrones que a mi punto de vista, si yo los veo que son personas tóxicas, pues obviamente no. A ver, un detalle que veas como que alguien pueda ser tóxico para decir, Un ejemplo, sí, como me híjole, como que ya contestó mal, next. Sí. eh, Luego sale que o sea, ellos una pregunta controlan una pregunta que tú harías para detectar algo como eso. con quién vives, por ejemplo, o cómo te relacionas con tu familia, qué relación tienes con ellos, con tu mamá, y ahí luego empieza a salir que no, que yo, que mantengo, que yo a mi hermana, pero no, entonces en la plática te empiezas a dar cuenta que pues es una persona que controla a la familia, a la hermana no la deja, dices, no, 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 espérate, o sea, eso mismo te va a proyectar en tu empresa. Ah, claro. Sí, entonces necesitas buscar gente que desde la entrevista te des cuenta que trabaja de manera, pues, más armoniosa en su familia, más relajada, O sea, para ti las relaciones familiares son una cuestión clave a la hora de decidir con quién trabajas. sí, yo he descartado gente al detectar esos pequeños detalles. Para mí es muy importante, no solamente es, tengo una vacante y me urge, no. Necesitamos hacer un filtro porque eso se va a proyectar y las complicaciones ya cuando están adentro, pues bueno, son, pues de mucho tiempo, ¿no? O sea, no nos puede tardar mucho tiempo. Entonces es más fácil, tener o contratar gente sana emocionalmente, con un poco más de conciencia Okey. y que puedan tener la apertura de que los vayas moldeando. Entonces la que contrata eres tú. Está mi gerente, tengo una empresa externa de recursos humanos y obviamente yo, y hacemos team back, y yo detecté esto, y yo esto, y vamos viendo ahí la selección. Como so
como cuánto, bueno, sí, O sea, como que o sea, tienes una empresa que se dedica a traer Sí. el personal y ya tú la entrevistas como por última vez o Sí, y en primera instancia, fíjate que algo que yo hago a mi misma gente, pues obviamente ellos saben lo que hacemos, están muy contentos. Obviamente, el tema, tanto el tema emocional que trabajamos, buscamos siempre trabajar en armonía, económicamente, los apoyos que se les dan, las prestaciones, les doy de comer, o sea, cuido muchísimos detalles. Entonces, ellos detectan cuando afuera hay una amiga que está sin trabajo y que ellos detectan que es buena, la jalan. Jefa, tengo esta amiga, muy buena y he tenido, muy buenos elementos por las mismas recomendaciones de mi gente. Sí. Estas son las que más me han funcionado. okey, okey. Sí, yo en mi experiencia yendo a tu oficina, todos siempre se ven como muy contentitos y en muy buena, como dicen por ahí, muy buena vida. Fuera No, mira, sí, sí, sí. que te transmiten tranquilidad, y luego tienes ahí una musiquita, que las plantitas, y o sea, como que eso sí se presta que si alguien entra como en un tono raro, así como que desentona, ¿no? Sí. Y creo que a lo mejor va un poco por ahí. ¿Tú crees que es una cuestión de feeling? Así como de, como que algo no me cuadra, como que algo no me cuadra. Bueno, es parte de la selección de personal cuando vas a hacer la contratación. ¿Te ha pasado alguna historia que te sorprenda? Que digas a tú, esta persona, no, como que no le ve, que de pronto, ¡ay, qué buenísimo! Bueno, me tocó una persona muy joven. Yo, era de la idea de no contratar personas muy jóvenes, porque luego te usan para, pues, para conseguir otros trabajos, ¿no? De trampolín, ajá. Obtienen la experiencia y luego se van. Sin embargo, pues bueno, las chicas que he tenido, jóvenes, me han sorprendido. Entonces, ya me quité como que eso de la mente y ahora soy más abierta a gente joven que realmente, pues, quiere hacer carrera con uno. Y digo, una vez que nos conocen, la forma de trabajar, pues, están tan contentos que lejos de querer seguir, pues, al contrario, llaman a la amiga, Quedarse. ajá, o llaman al amigo, y eso es mucho lo que me ha gustado, ¿no? Que nos hemos vuelto como una empresa en donde las personas quieren trabajar. ¿Hay algo que tú te sientas como orgullosa de tu equipo de trabajo? Que sea algo más como de ellos, que, Que les haya nacido a ellos, ajá. Que les haya nacido a ellos. o que haya que hayas hecho tú algo en tu empresa que fue un consejo de ellos, o algo así. Que te hayan transmitido, gracias a que los has seleccionado bien, que tú hayas dicho, pues este valor a mí me han entregado y que quizás si yo no hubiera escogido a esta persona, no le hiciéramos así. No me hubiera dado cuenta de Pues a mí me ha sorprendido el compromiso que ellos tienen para conmigo, para con la empresa. La verdad es de que yo creo que si les digo, chicos, hay que tatuarnos aquí, lo hacen. Estoy súper, súper como la lealtad, sorprendida. entonces. La lealtad y el compromiso que tienen para la empresa. Y obviamente buscan también ser mejor y este, en el día a día buscan la manera de ser más eficientes para nuestros clientes. Y trabajando con un poquito más la cuestión de los tipos de servicios y que ofreces y cómo trabajan ellos, yo tengo la duda, lo que tú has dicho que tienes una, Empresa externa de recursos humanos. no, me refiero a que tienes una parte específica que atienden siniestros. Hay, ¿tú has visto como que son perfiles, como este es buenísimo para los siniestros, pero eso no está tan bueno para este otro? Eh, ¿cómo los vas, Canalizando al área. Canalizando. determinando a qué van a hacer? Pues mira, ahorita tengo 3 personas en siniestros y la primera, porque yo era antes la que atendía los siniestros, y la primera cayó y la verdad es de que, pues, resultó, o sea, Cayó y ahí se quedó. cayó y ahí se quedó, ama lo que hace, le encanta, le gusta, se la han querido llevar para otros lados y ella, obviamente, pues, esa es parte de la sorpresa o de lo sorprendida, ¿no? Que
que yo estoy de ellos, el compromiso que tienen para conmigo, para con la empresa. Pero en esa parte de los siniestros, como qué cosas hacen que sea diferente de con los demás. Te digo porque yo no estoy tan seguro cómo es tu empresa a nivel interno. De pronto decía Daniel, pues son como si fueran ajustadores dentro de tu empresa. eh, ese tipo de construcción o de relación que tú has ido construyendo, o más bien como de conocimiento de la persona para poder evaluar a lo mejor al, al ajustador, les das una capacitación específica sobre eso, ¿no? Sí, digo, se les da la capacitación a ellos, incluso yo le pido a la aseguradora que me capacite a mi gente. Ajá, entonces tienen todo el conocimiento de cómo funcionan las aseguradoras. Pero imagínate tú como cliente que tengas a alguien de tu confianza que no es de la aseguradora, que te va a estar acompañando en todo el proceso de tu siniestro. Alguien que te va a estar diciendo, vamos a hacerle por aquí, que incluso tú ni siquiera vas a llenar ningún formato. O sea, nosotros llenamos los formatos, nada más te decimos, mira aquí, fírmale, Ándale. ajá, y en el taller esto, y que en lugar de que tú estés peleando con el taller, que tengas a alguien que esté peleando por ti. Esa parte Y es que la que de pronto no queda tan clara. Parece que y por ejemplo, en el transporte, que mucho se da el pago de daños, ¿no? Porque a lo mejor los talleres están supersaturados y, ¿sabes qué? Pues mejor te conviene un pago de daños. A lo mejor tu unidad ya tiene un mes en el taller y el taller no le ha dado avance. ¿Por qué? Pues porque está muy saturado. ¿Qué vas a hacer? okey, ¿Con quién te vas a pelear? La aseguradora te va a decir, pues es que tiene mucho trabajo, ¿no? El taller. Entonces, okey. parte de nuestro trabajo, de nuestro equipo, es estar viendo si realmente el taller tiene mucho trabajo o cómo va en el avance y poderte decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a generarte un pago de daños. El daño no es mayor, a lo mejor tú en tu mismo patio lo puedes resolver, ajá, y te gestionamos un pago de daños. Ah, ok, me parece bien, y nosotros lo gestionamos. Estás entendiendo bien, un pago de daños es Que a ti te pague la aseguradora y tú reparas por fuera. Okey, okey. Ajá. Es como que te dan un cheque y ya tú arréglalo donde tú gustes. Y no solamente en eso, en algo tan sencillo como quizás una asistencia vial. Yo déjame decirte que venía de viaje de México para acá, para Manzanillo, y en una ya era noche, eran creo que las 10 de la noche, y se me, tronó la llanta de mi coche, este, por la carretera, unos baches, y estaba yo ahí en la madrugada. Entonces, digo, eran las 10 de la noche. Te digo que madrugada porque se me concluyó hasta las 1 de la mañana que llegó la grúa. Entonces, desde que yo reporto el siniestro, me habla mi muchacha. Jefa, ¿está bien? Y yo, sí, fue nada más una ponchadura. Ah, ok, no fue, fue uno de mis muchachos. Y ya estuvimos viendo la grúa, me coordinó, le dije, ¿sabes qué? Estoy en Toluca, yo creo que, digo, lo que es lo que más nos conviene, ¿cuántos kilómetros traemos? Traemos 200 kilómetros, ¿hasta dónde me pueden llevar? Y ahí tomamos juntos la decisión. ¿Sabe qué, jefa? Ya investigué y él en su teléfono, viendo las distancias, nos va a convenir. Ok, entonces lo que hice fue que mi unidad me la llevaran a Guadalajara. Era hasta donde nos alcanzaba. lo que estaba dentro de tu Dentro de la póliza me ajustaba para que mi unidad me la llevaran hasta Guadalajara. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hice? Me subí en autobús en Toluca para Manzanillo y ya él me coordinó con la agencia o con un taller que me recibiera mi unidad, que la recibieron, yo ya estaba en Manzanillo y él me coordinó todo. Entonces, tener a alguien que te esté apoyando, pues la verdad es de que pues eso es invaluable. Si no te sientes sola, ¿no? No te sientes sola. pero es que no es una cuestión informativa lo que te están No, haciendo, o sea, es un acompañamiento, Gibran, es un acompañamiento. ¿qué tan real son o sea, a ver, yo entiendo que tenemos una visión, digamos, como mala o desagradable sobre eh, sobre los, ¿cómo se llaman? Los seguros, Sobre los seguros, quizá por experiencias que hemos tenido, pero ¿qué tan real es de que si no tienes un agente, un agente,
¿qué tan real es de que pues te va a ir mal? O sea, ¿qué probabilidades es así como si no tienes agente o no tienes alguien que te vaya guiando? ¿Qué probabilidades de que no te paguen, no te cumplan o una oportunidad buena que tenías no la tomes? ¿Qué tan grande es el riesgo? Híjole, tan grande como que te puedan rechazar tu siniestro. Imagínate, que tengas un accidente y que te digan, tu siniestro está rechazado. Así de grande puede ser. O sea, si hay un problema grave en no tener ¿Quién te asesore? En equipo pesado tenemos unidades que pueden estar, nosotros trabajamos mucho con Qualitas, nos especializamos en equipo pesado con Qualitas y aún con mismo Qualitas nos ha tocado a clientes que nos han recomendado que tiene con Qualitas porque salió financiada la unidad 9 meses en el taller y no ha habido quien le apoye a dar seguimiento. Imagínate 9 meses, ¿cuánto es para un pues transporte? eso tú lo supiste de alguien que era tu cliente o de alguien X. Me recomendaron con alguien y ese alguien, oyes, me recomendaron contigo, fíjate que tengo un problema con Qualitas, así, y bueno, buscamos la manera de cómo apoyar. Se nos complica un poco porque no son pólizas nuestras, sin embargo, bueno, pues ahí buscamos la Pero el manera. que venía a la póliza no tiene ese obligación de ayudarle. Mira, hay quienes, sí, tiene obviamente, pues, es parte, ¿no?, de ese compromiso que hablábamos, que Sí, debe hay de una obligación como tal. O sea, algo, usted me vendió, hágame ahí solamente. pues mira, en condiciones generales no hay ninguna ley a nosotros como agentes que nos obligue Ah, okey. a darte esa atención. ¿A quién sí pueden obligar? A la aseguradora. A la aseguradora sí la puedes demandar porque a lo mejor te dijo que, su siniestro fue rechazado. Okey. Y pero eso de que la aseguradora te diga que tu siniestro es rechazado, ¿es algo común? O sea, ¿sí lo hace la aseguradora así como de que: "A ver, hay 100 siniestros, rechácenme 50"? Y ya, o sea, si es algo lo que te estoy diciendo es que si hay una intención real en la aseguradora de háganse para allá. Este, sí hay casos, sí hay casos que pasa, donde quizás el ajustador ve la póliza y ve que no tienes un agente, que eres de financiera, este, pólizas muy grandes, no sé, me tocó un caso de la Armada, este, y bueno, muchos casos en donde, pues, no se atienden, ¿no? Y Te corté a mitad de ese que dijiste del que estaba en el que había llevaba 9 meses en el taller, ¿y ese lo pudiste resolver? sí, se pudo resolver. El cliente me habló y me dice: "Cintia, luego, luego se notó que metiste mano". O sea, pero ¿qué hay, por ejemplo, ahí qué haces? ¿Le hablas a la a al director general de Quálitas a nivel nacional? Oye, ¿qué hubo? Sáqueme eso de ahí. O sea, ¿qué es lo que mueves? Pues bueno, afortunadamente, como despacho tenemos un gran prestigio en Quálitas a nivel nacional. Eh, Déjame decirte que me siento muy honrada porque en el 2023 me dieron, pues, la presea o de ser la mujer del año. Okey. Entonces, a nivel nacional como despacho, nos conocen, saben cómo trabajamos, saben que trabajamos bien, saben cómo estamos estructurados, saben que lejos de quererles meter un gol, somos agentes que trabajamos pues, de la manera más recta. Eso también es uno de los valores que yo siempre a mi gente les tengo, de la manera más honesta trabajar con nuestros clientes. Te respalda. Entonces, todo ese y tantos años de trayectoria, pues, obviamente que si yo hablo y pido algo, este, pues, saben que es por Pero justa la razón. si tú, por ejemplo, tienes línea directa con el director general, ¿Quálitas es mundial o Es mexicana, es mexicana? Qualitas es mexicana y ya está en Estados Unidos, incluso ya creo que este año está entrando en Colombia también, ya está en varios países Qualitas. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, hay algo que parece irresolvible. Tú le hablas al director general de Quálitas y le dices Yo le hablo a mi director regional. okey. ¿Y ha habido algún problema que de pronto que él no te lo pueda resolver y que lo tengan que pasar más para arriba, y más para arriba, y más para arriba? No ha tocado, siempre me han ayudado a resolver. O sea, sí tienen la voluntad a ver, lo que pasa es que obviamente hay un conflicto de intereses
entre los asegurados y las aseguradoras, que uno quiere que le paguen mucho y el otro quiere pagar poco. Ese es un conflicto normal en una cuestión de servicios, de cómo se toman las decisiones. Pues mira, esto yo sí se los he dicho a mis clientes porque, bueno, afuera ha habido pues muchas situaciones en donde a lo mejor la aseguradora o los ajustadores eh, Es que las redes sociales son malas. no han hecho, es que sabes que también puede ser que dentro de las condiciones generales no procedía el siniestro. Eso sí puede ser, De manera real. de manera real. A lo mejor puede ser que un tractocamión se haya llevado varios carros lesionados, pero ¿qué crees? El operador no traía su licencia adecuada Y eso es parte de lo que tiene que y eso es cumplir. parte de los rechazos. Ya. Entonces, no es tanto que la aseguradora no quiera pagar y tú como usuario, tú puedes decir, es que la aseguradora no quiere pagar y pueden decir los familiares de los lesionados, es que la aseguradora no me quiere pagar. Pero eso es a lo que voy. O sea, tú sí ves que Quálitas sí está queriendo hacer una cuestión justa de acuerdo a las condiciones que se establecieron y todo eso, a que no te juega chueco, pues, en el sentido de que, no, resulta que sí era, pero te está haciendo a ver si Te sabes. busqué algo para no. Sí, no. Yo en mi experiencia, yo le digo a mis clientes o a los clientes nuevos que yo prospecto, que me dicen, es que yo no quiero saber nada de Quálitas, por ejemplo, yo les digo, tengo 15 años trabajando aquí en Manzanillo y no ha habido un solo siniestro que me rechacen. Ok. Sí, eso está O sea, buenísimo. Contratada. que no sea, o sea, lo legal. Sí, claro. Porque hay exclusiones y es parte de mi compromiso para contigo decirte, estas son las exclusiones, aguas, porque nos pueden rechazar el siniestro por A, B, C, D. Que es Entonces, parte de la investigación que es parte de la capacitación que damos. Entonces, en la misma sintonía, tú puedes internamente poner controles, pues para que ya tu departamento de recursos humanos esté revisando las licencias de todos los operadores. Claro, está vigente. Que tengan, que cuando contrates a un operador, tenga licencia. Y, por ejemplo, y aparte hay exclusiones que tengan que ver con el tipo de accidente. Con el tipo de accidente, Así como que si explotó, entonces ahí no cuenta porque explotó. si estás bien asegurado, no debes de tener problema. Las exclusiones, licencia, que el operador venga en estado de ebriedad o en estado toxicológico, Claro. que me vas a decir, Cintia, pues todos van a entrar ahí. Pero no todos entran. O sea, alguien que está haciendo las cosas bien no tendría por qué. Son motivos de rechazo. Ya de ahí, la verdad es de que pues, si se quedó dormido, procede, si explotó, procede, Oye, yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo tengo asegurado mi carro, pero yo soy el que tiene asegurado mi carro, o sea, mi nombre. Pero si yo presto el carro y tiene un accidente, ahí, o sea, la aseguradora dice, no, pues ¿qué me ibas tú? dentro de las exclusiones indica que si ese vehículo estaba en una transacción, o sea, si tú lo estabas vendiendo Ok. y esa persona le das la llave y se lo lleva y te lo roba, pues ahí es una exclusión. Pero si tú se lo prestas, Gibran, te presto mi carro para que vayas, Un mandado. no pasa nada. Ok. O sea, porque te está cubriendo el carro. Sí. Ok. Y, y por ejemplo, a una cuestión, no, incluso no sé si tocar el tema o no, porque no sé si sea algo que no se deba darla, pero en el caso de los tractocamiones, los robos y el tipo de cuestiones que tienen que ver con personas que se roban de pronto el tractocamión y se desaparecen, Autorrobos. no, 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 de que, Como que haya gente en la carretera y que van manejando el tractocamión y llega, se le pone uno por delante, otro por detrás y se lo lleva. Eso, como secuestro, que viene siendo el secuestro. Sí, es un robo al final de cuentas. o sea, todo eso Era dentro. entonces, donde queda fuera es cuando ya hay como una intención del mismo, o hay un error del conductor o del dueño a la hora de hacer las cosas para operar bien. Mira, una situación muy común que pasa con el equipo pesado y es motivo de rechazo es cuando cambias el operador. Porque quieres hacer incurrir en el error a la aseguradora, Pero ¿a qué te refieres con camas? Se le baja ahí. el conductor. También.
Si a lo mejor lo reporta Daniel, habla a la aseguradora, ¿sabes qué? Tuve un siniestro, me lo robaron y ya después resulta que llega el acostador y ya estás tú y oye, ¿y dónde está Daniel? Eso, que tú cambies el operador es motivo O sea, de como que mientas, ¿o qué? Sí, que mientes como que estás queriendo ocultar algo. y estás queriendo ocultar algo. Quieres hacer caer en el error a la aseguradora. Yo Eso sí es un motivo de rechazo, pero ya de ahí la verdad es de que como te roben tu unidad, pues está adentro. Incluso si el operador lo golpean y sale lesionado, podemos meter los gastos médicos para darle la atención al operador. okey, entonces están, cubiertos en ese sentido yo, porque es que yo te hago la pregunta porque una vez vi que creo que una persona recomendaba, que no sé si ubicas que en Ciudad de México creo que están los montachoques, de que te chocan adrede y que lo que te recomiendan es que no te bajes ni les hagas caso y que te vayas, pero, pues, es alguien que te está dañando, pero que si se demuestra que, los otros te están dañando el carro, que no es un accidente, Y aquí es sí para puedo robar. y empiezan a golpear al carro, ya le rompieron el cristal y tal, como que esas cosas no cuentan. Sí entra. Si es para robo, si es un modo operandis para robarte el carro, por supuesto que aunque te lo hayan golpeado y lo que tú quieras, es como los cristales en la autopista de Guadalajara, México, ha sido muy común que te avientan piedras para que Que te te pares. pares y te asalten. Entonces, sí, sin problema, tú puedes reportar, no es necesario que te pares ahí, que le hablas al asegurador, oyes, aquí estoy abajo del no, Que eso es obviamente te vas y ya más adelante, si quieres en la caseta, hablas por teléfono y sabes que, una piedra y no pasa nada. Ahora, ¿cuál es lo complicado cuando alguien te golpea? Y, que son a lo mejor este tipo de personas que te quieren hacer daño o, robar, pues tú tienes que pagar tu deducible de daños materiales. En teoría, si alguien otro carro te pega, pues, ¿quién debe de pagar? ¿O cuál es la póliza que se debe de afectar? Pues, de la persona que te está pegando, ¿no? sí, pero entiendo que tú pagas tu deducible tuyo. Ah, No. no, si alguien, te golpea, pues, la póliza que se afecta es la de la otra persona. Ah, sí, sí, es el daño Tu póliza, tú no pagas nada, okey, sí. porque es correcto, se afecta la cobertura de RC de la otra persona y tú no pagas nada. Entonces, Y si no tuviera qué pasa cuando te golpean y es para asaltarte? Pues vas a huir. ¿Y cuál es lo malo? Bueno, pues que te va a tocar que pagar el deducible de tu tu póliza, auto. ¿sí? Y a lo mejor Okey. hay que ver el deducible, que rebase te conviene. si te conviene, ajá. Si es un golpe, pues, muy fuerte, pues, bueno, pagas tu deducible. Ahora, si estás asegurado con nosotros y te recomendamos, la cobertura que te cancela el deducible, pues, ¿qué crees? No vas a pagar nada. Y yo me acuerdo también que cuando tú hablaste, por ejemplo, de eso que te pasó en Toluca, que había una cuestión de que hay un seguro que es el De la ¿verdad? pista. Y otro que es el de tu carro. Entonces, ahí empiezan a evaluar a ver cuál seguro utilizar y eso, ¿no? Sí, eso también en las autopistas, bueno, pues, ahí cada autopista tiene su seguro, y si se daña tu vehículo por algún objeto, por algún bache, porque ellos tienen la obligación de mantener las carreteras en buenas condiciones. Y si no es así y se daña tu carro, pues obviamente ellos pagan, entra el seguro de la pista o un animal, porque pues ellos también deben de tener cuidado con los animales. Entonces, si se te atraviesa un perro, una vaca, entra el seguro de la pista y tú no pagas nada. Y fíjate, ahorita que hablabas tú de los que, por ejemplo, de esta persona que tenía 9 meses en su Taller. En taller. en el taller y ese tipo de cosas, ¿son como el tipo de clientes que a ti te gusta atender? Pues mira, este, obviamente es tiempo y yo creo que ahorita el tiempo es lo más valioso que tenemos y obviamente pues lo hago con el compromiso, ¿no? De esa actitud que te digo de servir y de apoyar. Sí, pero me refiero yo de que si es que yo espero que te escuchen muchas personas, porque yo creo que vale mucho escuchar cómo funciona tu empresa, porque no es tan común. Pero si alguien te está escuchando que tiene un problema con su carro, que no, o sea, sí está chido que te hable y que te empiecen a decir: "A ver, ayúdame con mi carro porque está atorado", pero solamente de Quálitas. Sí,
O sea, sí, O sea, es que yo como que tengo la idea de que los agentes luego manejan no solamente Quálitas, sino tienen varios. varias aseguradoras. Ajá. Sí, ya me tocó ayudar a una clienta que ahorita que ya es nuestra clienta y ella tenía con otra aseguradora para no quemar. Este, Le rechazaron el siniestro y me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Me rechazaron el siniestro, iba manejando mi hijo, pero pues no, eso no tiene que afectar". Y yo: "No, efectivamente, no tiene nada que ver si la póliza estaba a nombre tuya y estaba manejando tu hijo. Es que fue en la noche, no pasa nada. Debe de proceder el siniestro, ayúdame". Y lo que hice fue hablar a la aseguradora, ver quién era el coordinador y bueno, estuve investigando, ahí situaciones y pues su siniestro procedió. Procedieron su siniestro. O sea, por el conocimiento que tú tienes sobre el tema, cuando tú hablas con la aseguradora ya empiezan a decir, es que este sí sabe, Sí, porque ya, y ya, claro. y, y se dejan ir, o sea, ya bueno. Por eso es bueno estar acompañado de alguien que sabe, ¿no? Es correcto. Ahí estriba mucho la importancia de contar con un agente o a no tener, ¿no? Como el hecho de estar con los bancos, por ejemplo, que bueno, yo siempre he dicho zapatero a tu zapato. Ellos, ¿a qué se dedican? No se dedican a los seguros. Ellos obviamente aprovechan la plataforma tan gigante que tienen de clientes. Activamente tú piensas que si una persona tiene otra aseguradora que no es Qualitas, ¿te la tienes que llevar a Qualitas? O sea, ¿qué es lo mejor? Sí, sí, porque sé cómo funcionan internamente las aseguradoras. Y si hay una diferencia entre las aseguradoras de bancos o, porque incluso hay unas. Y de banco, olvídate, o sea, de banco es abismal, Oye, es una pregunta. abismal. Cuando compras un carro nuevo, te lo entregan con seguro. Tú Yo, escoges, ajá, tú no, escoges. bueno, yo no sabía que te podía escoger, pero te dicen, tu carro ya tiene seguro, cuesta tanto. Eso Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar a las personas o a alguien que quiera comprar un carro que se fije qué es seguro o que diga, yo quiero con Qualitas y, no te pueden obligar, ok, no te pueden obligar, Aunque sea crédito y todo. aunque se acredite. Ok, a ver, decías que hay una cuestión abismal entre una aseguradora de banco a. Sí, ¿A qué te refieres con abismal? A ver, no sé si nos puedes poner como un contexto. porque no se dedican a eso. Entonces, al no dedicarte a eso, pues obviamente hay muchísimas fallas. o tiene desconocimiento de algunos puntos. Y digo, ¿Cómo qué puede pasar? A ver, yo tengo mi aseguradora de banco. tan solo, mira, los ajustadores, que es así como que en primera instancia a la hora de un siniestro, los ajustadores. Mientras Qualitas tiene ajustadores exclusivos, hay despachos de ajustadores que trabajan para todas las aseguradoras. Entonces, que si el banco no tiene exclusivo, no, No llega. tiene, No llega Banamex, ya llegó el ajustador de Banamex. No, pues no, ¿verdad? no. Ahora, los convenios que tienen con talleres, Qualitas se especializa en todo el tema automotriz, entonces busca las alianzas o los convenios con los mejores talleres en cada zona, en cada ciudad. Claro. Entonces, ¿qué hacen como los bancos que venden más barato? Pues obviamente no van a contratar o no van a hacer convenio con el taller más caro de La, cada localidad. Van a buscar, lo pues, más económico. otros talleres. Sí. Entonces, desde ahí, o sea, yo tengo un cliente que tenía una RAM y le pegó, no, para no quemar otra aseguradora y que no era Qualitas y se lo mandaron a un taller X. Y ese taller se lo evaluó y dije: "¿Sabes qué? No metas ahí tu unidad. Mejor vamos a ver que te hagan un pago de daños". Eso lo de pago de daños lo tiene que hacer todas las aseguradoras. Lo pueden hacer, es una opción, es una opción. Entonces yo le dije: "¿Sabes qué? Era una camioneta nuevecita, ¿cómo crees que te lo mandaron ahí? Mejor vamos a gestionar con esa aseguradora el pago de daños". Le querían dar. Ok, porque a ver, yo te estoy entendiendo esto. El cliente tenía su camioneta chida, pero el que lo golpeó, que tenía Sí. que pagarle, tenía segura El seguro del otro. un seguro gacho. Ajá, Y entonces, pues vengas aquí con el compa ese. ajá, así. Ok. Entonces yo vi eso y dije: "No inventes, ¿sabes qué? Mejor vamos a pedirle a esa aseguradora un pago de daños, porque nuestra póliza no se afectó".
porque se afectó la del otro. Pues, sí, estoy Ajá. ley. Entonces, ¿sabes qué? Un pago, mi cliente dijo, ok, está bien. ¿Sabes cuánto le quería ofrecer? 20,000 pesos. Y el daño de la camioneta era de 50,000 pesos. Sí, pues es que En otro una taller. guía nueva, cualquier cosita, una Entonces, claverita, los mil, como 100,000 pesos. los 1,000 pesos que te ahorraste, Ahí está. o sea, Esa es otra pregunta que te iba a decir. ¿Realmente hay una diferencia sustancial entre los precios de una aseguradora como Qualitas a una aseguradora? Ahorita estamos viendo aseguradores de banco, pues, no sé cómo se pueda llamar, pero hay muchas, ¿no? hay muchas. Hay incluso unas que se pueden. Yo he visto unas tarjetitas que llegas tú ahí a los tipo y dice seguro para una semana y la pagas y ahí págame 100 pesos y cosas así. Pero, a ver, hay una diferencia sustancial en cuestión de lana en una póliza de Qualitas y una póliza de, no sé, de algún banco. Puede ser tan abismal como te decía de que te rechacen tu siniestro. No, pero una cuestión del costo de la póliza. Del costo de la póliza, depende del tipo de unidad. Puede ser, no sé, 1,000 pesos, 2,000 O pesos. sea, no hay una diferencia representativa a nivel de. Depende de la unidad. Según el riesgo que corres, no tiene. Depende del valor de la unidad. Son unidades, digo, a lo mejor si estamos hablando de una camioneta Para ponerlos de parejos, 1,800. Una pregunta. Yo tengo moto. ¿Puedo asegurar mi moto? Sí, por supuesto. Porque según yo sabía que no se podía. Sí, se pueden las motos. depende de qué moto. Depende de qué moto. O A las motos eléctricas esas que pues, van así como en. si es moto de trabajo, si es moto personal Te puede asegurar todo aquello que tenga placas. Ok. Sí. Entonces, esas motos no entran, ya todas las demás de reparto, todas, ¿cuáles no entran? las que no se pueden, Las que venden que son como de motor eléctrica. Ah, ya. Las Sí, sí, una motocito. las eléctricas, sí, no. Yo creo que va a llegar al punto, mi gerente, de poner placas, ¿no? Porque sí están, bueno, muchísimas. podemos asegurar todo aquello que tenga placas. Como los mototaxis, por ejemplo. Sí, los mototaxis, Ok. nosotros, en nuestro despacho, bueno, tenemos casi a todas las organizaciones. Y porque cada vez hay más. Y luego Manzanillo, pues se usan muchas motos. Entonces dije yo, ching, pues sí ocupa tener un seguro porque también es más viable un accidente de una moto que un carro, ¿no? Sí, las mototaxis las tenemos aseguradas. Casi la mayoría de las uniones están trabajando con nosotros. Ok. O sea, se puede asegurar todo lo que tiene placas con Qualitas. Ujú. Pero aparte, yo tengo la idea de que tú puedes casi que asegurar cualquier cosa, ¿no? O sea, porque obviamente no solamente manejas Qualitas, sino que también manejas seguros de vida y otras cosas. Personales, Y yo he visto, hay gente que se asegura una mano, por no decirte otras partes del cuerpo. Pero sí, ese tipo de cosas no las hacemos todos. sí, también. Sí, trabajamos, nosotros en el despacho nos hemos especializado, ahí es otro equipo de trabajo que tenemos, la misma gente que me ve vehículos, pues incluso les dije, los que ven coches no ven flotillas. Entonces, obviamente ellos, pues no ven personas. Tengo otro equipo de trabajo que se especializa en personas, solamente pues planes de ahorro para el retiro, las segubecas, que son los ahorros para la educación de los hijos, gastos médicos, y para las empresas el tema de asegurar a tus operadores, a toda tu gente, de accidentes personales específicamente. Entonces, otros seguros personales también los trabajamos. O el tema como bodegas, también. Y con los seguros personales pasa lo mismo. Con los ¿Sabes? A ver, es que, a ver, a mí ya me estás empezando a asustar. No, bueno, no tanto porque yo tengo, mis carros están asegurados ahí contigo. Entonces yo más bien me estás dando tranquilidad en ese sentido. Pero, o sea, el tema sí es tan grave como para que los que nos estén escuchando, que si no tienen un agente de seguros lo tengan que buscar hoy. Para mí es muy importante en la medida que tú quieras estar protegido. Hay muchísimos clientes que obviamente se van por el costo, que dicen, no importa que yo el día de mañana tenga que pelearme con quién sabe quién. Entonces, Si creen que peleando lo van a resolver. y creen que peleando los van a resolver. A la vuelta del año, pues luego me hablan, ¿verdad? Porque, oye, tengo este problema, y la verdad es que trato de orientarlos, porque también es tiempo que es de mis clientes, o sea, mi tiempo es de mis clientes y la verdad es de que gracias a Dios tenemos muchos clientes, entonces mi tiempo está muy, muy medido. Entonces, los puedo orientar, quien me marca, ¿sabes qué? Tuve este problema, no sé, a lo mejor el seguro de vida, mi papá falleció y no me quieren pagar.
Entonces trato de darles una orientación de qué hacer, pero no involucrarme. Claro. Digo, si me estás marcando es porque me conoces, ¿no? Sí. Y si no me contrataste, pues bueno, este, O sea, la te puedo orientar y bueno, ojalá que lo puedas resolver. No siempre tengo el tiempo, ¿no? Trato de orientarlos, este, y bueno, ahí hay otros que sí es más complejo el tema de personas, no te puedes, un fallecimiento y que no te lo quieran pagar no es tan fácil. O sea, lo tienes que pelear tú o tu agente te tiene que ayudar. Ahí es más complejo poderme inmiscuir. En temas con Quálitas estamos muy bien relacionados y la misma aseguradora da la apertura. Tú me decías qué tan diferente es Quálitas con el resto de las aseguradoras. Tan solo te dan a ti como agente el poder de poder llamar a cualquier coordinador de siniestros a nivel nacional y poder abogar por tu cliente. Eso no lo tiene ninguna aseguradora. Son como departamentos peleados. El área comercial es un departamento y pareciera que está peleado con el departamento de siniestros. okey, En Quálitas, los 2 departamentos lo ve el mismo director. okey. Es lo que uno como cliente esperaría, ¿no? Pero que no están en todas las empresas así. Ninguna, solo Quálitas. Porque muchas veces se enfocan, obviamente el departamento de comercialización se enfoca en sacar el mayor número de ventas y no le interesa si les van a dar o no les van a dar el servicio. Y esa es la parte sustancial que estás diciendo que tienen en Quálitas. Más allá de si yo no creo que el servicio sea perfecto, porque bueno, pues eso no se puede ver así, pero sí que hay un esfuerzo real entre ser coherentes con sus servicios y con sus costos y eh, lo que paga por lo que están Lo que viendo. recibes. El solo hecho de que Quálitas a nosotros como agentes nos dé ese poder de abogar por nuestros clientes es valiosísimo y es algo que no te da otra aseguradora. Sí. Te tienes que pelear, o sea, no sabes qué desgastante es para uno estar en otra aseguradora y estar peleando en el área de siniestros y estar acá, o sea, es súper desgastante. Yo lo vivo o lo vivía, porque realmente ahorita si me dicen: "Cintia, otra aseguradora", pues sí, te lo pudiera Pero dar, era otro asegurado. porque a lo mejor algo no les pareció y, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada. O incluso por costo, ha habido clientes, flotillas importantes que me dicen: "¿Sabes qué, Cintia? Afirme, por ejemplo, me da a mitad de precio la póliza". Yo: "Pero es un banco". "Pero no te preocupes", me dice, "que tú te puedes dar de alta como agente con ellos Ujú. para que tú seas los mismos". Sí te digo, o sea, sí te pasará, o sea, lo Sí, dices lo que es real. por supuesto que es real. Okey. Y hemos hecho una videoconferencia y está el del banco y me dice: "Pero no te preocupes", así como que: "No te preocupes, tú vas a ganar tu comisión porque tú vas a ser el mismo agente". No es eso. Yo le digo a mi cliente cuando se termina la reunión, o sea, tú puedes ser un cliente VIP para el banco, me queda clarísimo, pero ellos realmente es una empresa que nos va a solucionar los problemas que tengamos en la carretera. No. Claro que no. Aunque yo sea Cintia Esquivel y te solucione, o a la actualidad Sí. te he solucionado todos los problemas, por supuesto que voy a topar en pared. O sea, porque no eres tú sola, es tú y el background que te da la Claro, esa como tal. Con claro. el simple hecho que te dice: Márcame en la madrugada". No le vas a marcar al banco en la madrugada. Y déjame decirte que mis gerentes, mi director me contesta en la madrugada. O sea, si hay una situación complicada, tú me Porque marcas, saben que yo son te ese tipo de contesto. negocio en el que están. ¿Quién te contesta en la madrugada en otro lado? Claro. O sea, incluso mismos agentes. O sea, me ha tocado mismos agentes que dicen horario de oficina Y ya. y ya. Yo es lo que yo suponía, o sea, a mí me está sorprendiendo ahorita que tú estás diciendo que también atienden cuando está en la noche y ese tipo de cosas, pero yo lo que suponía es de que si yo choco y voy a no sé qué, no, pues, ¿cómo le voy a? O marcas el número que viene ahí.
mejor me aguanto aquí, me duermo, ya en la mañana, ya que sea el horario las 9, ya marco. Pero Pues, pues así. con mi gente estamos estructurados de tal manera, que atienden por turnos. Una semana atiende uno de mis chicos, tienen la guardia de atender. Por ejemplo, esta semana está alguien de guardia y esta semana todos los siniestros ella los recibe. Incluso, bueno, hay beneficios que ellos tienen por el hecho de estar disponible las 24/7. Okey. Se termina esa semana, descansa, da seguimiento, ahora sí que administrativo, y otra persona toma la guardia de la siguiente semana Los va rotando. y se van rotando. De tal manera de que nuestros clientes realmente tienen a alguien siempre las 24/7, los 365 días. Y fíjate, yo pa ¿cuánto me pego de conocer que no sé, como unos 10 años, por lo menos? Sí, yo creo que por Menos. Yo no tenía claro todo eso que estás diciendo ahorita. Porque no, es que no es tan común. No, la verdad no. Y, yo creo que con más gusto te vamos a recomendar. Yo ahorita yo tengo agotadas las preguntas. No sé si tú crees que esté haciendo falta algo más, velo con toda. Yo sí quiero preguntar algo, a ver, o sea, pues regresando un poco con el tema de los mototaxis. En Manzanillo realmente es reciente que los mototaxis han entrado en circulación y me queda claro, o supongo que es una política diferente para poder asegurar, porque el tipo de vehículo es menos estable, los conductores son también como más intrépidos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo funciona ahí el seguro para ellos? ¿Cómo ustedes protegen a la unidad, al pasajero, al chofer, al propietario? bueno, que tenga muchísimo cuidado, de pague cuando pagues en efectivo y cerciorarte de que tu póliza realmente esté pagada, porque te pueden emitir tu póliza Sí, esa. y la aseguradora hay aseguradoras que te dan 30 días de pago. En especial Qualitas te da 15 días de pago. Entonces, tú tienes tu póliza y si tú me das el dinero, o a quien le des el dinero, digo, Procede. nunca ha sido nuestro caso, A ver, yo me acu sí, pero hay agentes que el dinero, pues, no lo ingresan a la aseguradora. Omiten ese paso. eso pasa Pequeño. incluso con el seguro social, a veces con los contadores. Pero, a ver, lo que tú me estás diciendo es que Entonces, aunque tu póliza esté emitida original, o sea, súper bien, Sí, sí. no es apócrifa, o sea, es buena, Sí, que pero ¿qué crees? No está pagada. Y si hay un siniestro, pero, ¿yo cómo lo verifico? O sea, yo ya me diste el papel y para mí es: "Ah, ya tengo mi póliza". puedes hablar a la aseguradora directamente y preguntar el estatus de tu póliza. Cha. sí, si tú no lo hiciste, lo ideal sería marcar, ¿no? Asegurarte que realmente te Porque haya tú pagado. puedes decir, oye, pero ¿Esto eso pasa. es solamente en efectivo o si yo hago una transferencia? Porque las Me ha tocado casos en donde dicen, es que me dijo que le hiciera transferencia a él. O sea, error o sea, lo tienes que hacer transferencia. a la aseguradora. Cuando yo te he pagado a ti, yo incluso he entrado con una página de Qualitas en la que Sí, le pones ahí un numerito sí. y haces el pago con tarjeta de crédito y ya está. En mi oficina jamás te vamos a aceptar efectivo. Ok. O sea, es una política. Yo les tengo prohibido que reciban efectivo. Tenemos 2 clientes así que súper, pero es el señor que ya toda la vida y me habla: "Cintia, voy a pasar a voy a llevar el dinero", porque, pues, ya es un señor grande y su giro maneja efectivo y bueno, va a la oficina. Pero la política, en nuestra empresa es no aceptar efectivo. Pero Y además, ahorita ya en nuestros tiempos, la verdad es de que ya el efectivo, bueno, sí hay muchas personas que manejan efectivo, pero también las transferencias, digo, a la Todas aseguradora, complicado. cada vez, ajá. Y ya más estamos más habituados a las transferencias, siempre pido a la aseguradora, nunca, a alguien de mi gente, mucho menos a mí, o sea, siempre hay que depositar a la aseguradora. Ese es un tip importantísimo que les doy. Y si hay manera, como tú dices, oye, ¿cómo puedo cerciorar que mi póliza está pagada realmente si le pagué a la GEL? plano. Ajá. O le hizo una transferencia, en la póliza viene el lado 800 y hablas, preguntas cuál es el estatus de mi póliza y ahí te van a decir. Ya te estoy Está pagada, oye, se está pagada anual, semestral, porque igual puede ser
que tú le hayas dado de contado anual Y nomás pago. y que él la haya fraccionado, la haya hecho hasta mensual. Retomando la, Y a lo mejor hablas a la aseguradora, sí, sí está pagada, pero el primer pago y los subsecuentes no están pagados. retomando la cuestión de los mototaxis, quedaste que nos ibas a decir más o menos qué es lo que te cubre un seguro de mototaxi, porque pareciera como que tienes más riesgos, ¿no? Sí, la póliza básica sale en 3,000 pesos anual. Oh, no está caro. No está absolutamente nada caro. Son 3,000 pesos, una cobertura básica en donde te va a amparar la responsabilidad civil. Esta cobertura nos cubre todos los daños que la mototaxi ocasiona a terceras personas hasta 3 millones. Que es el mismo legal. Sí. Y los pasajeros, que son 3, ¿eh? A veces hemos visto mototaxis con 4 personas. La verdad es que los reglamentarios son 3 personas ¿Has visto uno que se sienta junto al conductor? y la póliza te va a cubrir solo 3. Ok. 500,000 pesos por cada pasajero. Y ya de ahí tenemos gastos médicos para el conductor, que son 50,000 pesos. Los gastos legales, que es el abogado para si hay lesionados, bueno, vamos a necesitar de un abogado. Ya si la quieren en cobertura amplia, ¿qué coberturas son? Viene el robo y viene daños materiales. Incluso, no, ¿sabes qué? El robo, el riesgo es muy poco, podemos quitar el robo y sumarle solamente daños materiales, que ya es todos los daños que se le ocasionen a la mototaxi. Pues más parecido más o menos a un carro, ¿no? No sé qué tanto de diferencia de precios de mototaxi y carro. El carro te sale en 4,000 pesos promedio. No, no La te cobertura básica. Y de igual manera te cubre la RC, que son los daños que ocasiones a terceros, hasta 3,5 millones, gastos legales para tus ocupantes. Ahí sí es más, en la mototaxi dijimos que era 50,000, digo, es un operador. En el caso de un coche puede ser hasta 500,000 pesos. De verdad ahí depende de los ocupantes y ahí sí le podemos subir la suma asegurada, que tú digas, no, ¿sabes qué? Pues se trata de mi familia, en lugar de X cantidad vamos a subirle y la verdad es de que la póliza no sube no nada. sube tanto. Ajá. Los gastos legales, que es el tema El abogado. del abogado para en caso de que se consignen o que haya lesionados. Está la asistencia vial, que es la grúa por descompostura, hay cerrajero, sí, gasolina también, te dan 20 litros y el acumulador descargado. O sea, que la batería, hablas asistencia vial y te mandan una ajustadora y te pasa batería. Corriente. Ajá, corriente. Eso es la asistencia vial. Ok. Entonces, esto te sale aproximadamente 4,000 pesos el año. Tú una vez me una cifra de que los carros asegurados en México realmente son pocos, o sea, comparados con Sí. con el universo de carros que hay. ¿Te acuerdas qué porcentaje hay de asegurados contra los no asegurados? Pues te dije que de cada 10 carros que andan circulando, solo 3 están asegurados. Es bastante los que no. Bastante los que no. No. Sí. Entonces tenemos un gran reto realmente. Yo he intentado en la radio dar información, Concientizar. hacer consciente, porque mucho me pasa que, y lo vemos en el día a día, chocan y se dan a la fuga. Entonces, ¿qué necesidad si puedes contratar un seguro por 4,000 pesos al año? O sea, estamos hablando, No representativo, digamos, a nivel... ¿cuánto es al mes? O sea, estamos hablando 4,000 Pero, entre 12, al mes son 300 pesos. es que tú haces una comparativa contra el mes. Yo creo que la comparativa real tendría que ser contra el problema que resuelves, ¿no? Que puede ser un problema de literal 500,000 pesos, 800,000 pesos, y te quitas un problema Una muy grave bronca muy grande. que te puede arruinar la vida, literal, creo yo. No sé. Sí. Tú conocerás de más historias, pero alguien que no esté asegurado y que golpee algo. Pues de hecho, acuérdate que hubo una ley federal que se iba de manera gradual, forzosamente se iban a asegurar, se iba a obligar, pero pues no se ha dado. Pero esa ley estaría súper Sí. genial realmente. Creo que se evitaría muchos problemas, ¿no? Sí, Que no te dieran la licencia, ¿cómo se llama? sí, la licencia. De conducir. No, el del carro.
la placa o O no sé cómo se llama. sí, para la tenencia, algo La así. tenencia es hasta que demuestras que tengas tu seguro, una cuestión así, ¿no? Sí, Sí, pero ya estamos hablando de palabras mayores, se ocupa unir muchas voluntades, creo yo. pero bueno, si esto que estamos haciendo llega a oídos, lo ve alguien que no tenga seguro y que crea que es pues impagable o que los seguros son muy caros, pues mira, aquí está una póliza básica para tu auto pickup de uso personal, 4,000 pesos al año, que equivale 330 pesos al mes. Yo creo que sí vale la pena. Mira, se te puede atravesar una bicicleta, un niño, alguien caminando, un No, carro del año, en donde tan solo un faro en cuanto no nos sale de un carro nuevo. A 50,000 pesos, imagínate. De hecho, yo te iba a preguntar si tú tienes claro, por ejemplo, el menor de los accidentes que pueda haber, como qué montos se tendrían que pagar si no tienes el seguro. Pues el faro, ¿no? O algo así, un mira, golpecito. la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros no tiene deducible. No tiene deducible, Gibran. Tú puedes pegarle de reversa al portón de la vecina y queda cubierto. Puedes atropellar el perro de la vecina y queda cubierto. No pensemos cosas tan feas. Quizás quiero mucho a mi vecina. Sí, sí, pero tienes razón. Cualquier daño que tú ocasiones a terceros queda cubierto porque no tiene deducible. Claro. Eso está genial. Entonces eso te debe de dar la tranquilidad de decir, bueno, pago 4,000 pesos al año y me voy a despreocupar de cualquier cosa que yo pueda ocasionar a terceros. Sí, esa tranquilidad yo creo que es impagable. Bueno, no es impagable porque puedes pagar seguro, pero, o sea, sí, la tranquilidad hoy en día yo creo que es un valor muy alto. Tienes abogado, o sea, ¿cuánto no te sale tan solo contratar un abogado porque, Porque le preguntas algo. porque le preguntes algo? 300 pesos al mes y tienes esa tranquilidad. Cerrando un poco ya el tema, porque ya vas en tardecillo, en tu experiencia ya como empresaria, el tema de la mujer empresaria yo creo que es algo que, pues, tú de alguna manera sí inspiras a mucha gente, empezando con tus colaboradoras. ¿Te ha representado realmente un tema real, cultural, abrir brecha como mujer empresaria? Sí, ha sido muy difícil. Estamos, y más en el rubro en el que yo estoy, en donde pues el transporte son muchos hombres, me ha costado trabajo que confíen en mí. Este, Se ha logrado, gracias a Dios. Ya a estas alturas hay muchos hombres que, pues bueno, no pasa nada y voy a Esquivel, voy al despacho de Esquivel y ahí me atienden y sé que me van a atender y las recomendaciones, pues nos han fortalecido bastante. Pero inicialmente sí fue duro tocar Complicado. puerta, muy, muy complicado tocar puerta y que confiaran en una mujer. Yo le doy muchas gracias a Dios de que me dio esa fortaleza y a mis hijos la inspiración y el motor, la motivación de no regresar a casa sin nada, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere empezar con un negocio, no solamente con seguros, con cualquier negocio? O sea, ¿qué le aconsejarías tú a una mujer que quiere emprender algo? Algo que a mí siento que ha sido de los pilares de trabajar de la manera más honesta y de la manera más genuina. O sea, no estamos aquí vendiendo una cara bonita, no estamos vendiendo nada. El cliente, si genuinamente le das ese servicio que necesita y trabajas de la manera más honesta, bueno, no de la manera más honesta, trabajas de manera honesta, no hay manera que te vaya mal. Yo cuando inicié, eh, alguien me pasó unos audios, no sé si lo ubican a Alex Day, es un vendedor en Estados Unidos, muy, muy bueno, su historia es increíble. Y uno de los audios que yo leí, escuché de él, porque en ese momento lo escuché, no lo leí, decía que no hay manera de que trabajes 10 años de una manera impecable y que no te vaya bien.
Sí. Entonces, fue lo que yo apliqué, Gibran, trabajar de manera impecable. Y los resultados incluso fueron antes de los 10 años. Entonces, mi recomendación es que trabajes de una manera impecable. Impecable, tratándose de honestidad. Te puedes equivocar y tú honestamente le dices al cliente, ¿sabes qué? Me equivoqué. Das la La cara cara. y el cliente lo valora. Valora que, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero mira, tenemos estas alternativas. Entonces, para mí, trabajar impecablemente, así lo tomé, así lo veo, y los resultados, pues bueno, fueron. No soy la mujer más inteligente del mundo, hay muchísimas mujeres mucho más inteligentes que yo, que si trabajan de esta manera, les aseguro que les va a ir bien. Bueno, pues yo creo que con eso vamos terminando. Esa parte que hablas tú de la honestidad, yo te la reconozco y creo que es una de las cuestiones por las que yo te aprecio y siempre que me encuentro con algo que digo, esto le puede ayudar a Cintia, busco hacértelo llegar. Y también he visto que es una constante en los empresarios de éxito. Eh, de hecho, pues yo por Coparmex este año pasado conocí a muchos empresarios. Los que tienen mayor éxito te dan ese consejo de la honestidad. O sea, es que vale la pena hacer las cosas bien. Y es un valor que se está perdiendo. Encuentras afuera muchísima gente. Yo me he topado incluso a muchos hombres que no tienen palabra. Gibran, digo, ¿cómo es posible que yo como mujer tenga más palabra que tú? O sea, es increíble. Pero bueno, así se dan a conocer las personas y luego en el transcurso de la vida los empiezas a ver que se empiezan a quejar, es que no me va bien, esto, problemas aquí y allá, pero es que cómo no te va a ir mal. ¿Qué le estás dando tú a la vida, al universo, a la gente? Lo mismo estás recibiendo. Claro. Entonces, las personas que no les esté yendo bien, revisa qué estás haciendo mal, porque las energías realmente, o sea, se mueven. Si tú actúas de buena manera, no hay manera que te vaya mal. Claro. Hay un dicho que dice: Lo que siembra cosechas". Lo que siembras cosechas, la energía, lo que das, A lo mejor, recibes. a lo mejor van a empezar a generar una nueva significancia para la palabra de mujer. Me suena como a cliché, pero ahorita que dices que, porque normalmente culturalmente dices, es que tiene palabra de hombre. Pero ahorita que lo estás mencionando, yo también, o sea, soy consciente de que nuestra cultura se está perdiendo esa fuerza de la palabra, ¿no? Yo he tenido que pagar errores. O sea, he cometido errores, han cometido errores mi gente y no se los cobro a mi gente. O sea, asumo que es parte de mi responsabilidad y me ha tocado pagar, Gibran, Sí, sí te creo. porque soy mujer de palabra. Sí, sí te creo. Y si yo lo cometí, aquí está. Sí. Y eso tiene un gran valor. Y a lo mejor ese cliente no te lo valora, pero otro cliente Sí. te lo valorará. Ujú. No, y de hecho yo creo que a lo mejor en el rol como vendedores, Daniel también creo que tiene esas cualidades. Como vendedores sabes que cuando a un cliente le cumples a pesar del detrimento de tu economía o de tu tiempo o de lo que sea, es un cliente que queda marcado para siempre. O sea, que sabe que va a poder confiar en ti, no por el papel, sino porque Por has hacer respondido con los hechos. Y esa es la mejor publicidad, ¿no? Sí, incluso los proveedores, me ha tocado ver muchos clientes que quedan súper mal con sus proveedores. Yo hasta en los proveedores, para mí, a mí no me gusta regatear el trabajo porque cada quien sabe el precio que le da en función, pues, al trabajo que te da, ¿no? Entonces, a mí no me gusta regatear, yo valoro el trabajo de cada uno de mis proveedores y gracias a Dios la verdad es que tengo muy buenos proveedores, que en el momento que yo tengo algún problema yo les marco y me atienden. Claro. Pero es ¿por qué? Porque yo también, pues, los trato bien, o sea, los valoro, valoro su trabajo y, pues, obviamente, puntualmente, si yo quedé tal día se paga. Esa parte de la honestidad, yo sospecho que es algo que aprendiste en tu casa, no es algo que, como que, pues, no lo tenías y desde el pozo, ¡ay, fíjate, me falta esto! O sea, sí es algo que lo aprendiste de casa, ¿no? Sí, pues, mi madre siempre, muy puntual con eso, ¿no? Desde niños. Fíjate, una vez, te voy a contar,
A uno de mis clientes le rechazaron el siniestro. Obviamente yo en el momento no me di cuenta, pero el cliente me habla, oye Cintia, me rechazaron el siniestro por este motivo. En su momento era porque el médico no estaba apto en la licencia de conducir Ok. de un operador de transporte federal. El médico no estaba apto. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me lo rechazaron. Y yo, ¿cómo? A ver, déjame, te lo reviso. En las condiciones generales yo no recuerdo que venga algo así y que le hablo a mi subdirector. Oye, fíjate que está pasando esto así. Dime en qué parte de las condiciones generales viene que el siniestro se va a rechazar porque el médico no está apto. No venía. ¿Para qué te refieres con el médico no está apto? En una licencia federal, en el reverso viene una leyenda de médico y puede estar apto o no apto. O sea, tener tu licencia ¿Médico te refieres a médico que te revisen que te revise. el- Ajá. Pero tú tienes tu licencia. Ah, o sea, el análisis médico. Ajá. Ah, ok. Es que pueden ser varias cosas de que entran en el médico, pero tú como operador Como que puedes tiene alguna tener tu licencia y el médico no apto. Ajá. Pero ¿qué crees? No estaba en las condiciones generales. Entonces le dije, enséñame en qué parte de las condiciones generales viene que se va a rechazar porque el médico no viene apto. No me lo pudieron sostener Y era un error, digamos, de cálculo ahí, como que. y el siniestro procedió. procedió? Obviamente ahorita ya está dentro de las condiciones generales y pagas un doble deducible. Pero, ¿qué dicen que no esté, o sea, por que no esté apto es una enfermedad, ¿qué? Sí, pues algo a lo mejor físico que vio el doctor, pues es algo que La visión. la visión, pero aquí el detalle es de que pues te dieron la licencia, la SCT te dio la licencia. Ya. Entonces, bueno, ese siniestro como anécdota me lo habían rechazado, me lo procedieron y bueno, ahorita ya en las condiciones generales ya está. Pagas un doble deducible si el Pero- médico no está apto. Pero se acepta, digamos. O sea, Sí, no se rechaza. no se rechaza, pero hay otras aseguradoras que sí te lo pueden rechazar. Ok. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos, Cintia. Gracias por estar aquí, gracias por dar tu tiempo. Creo que ha sido de mucho provecho. Creo que mucha gente le va a servir y espero que te pueda ayudar a mejorar las condiciones del país, porque creo que a través de los seguros de pronto no parece tanto, pero se puede ayudar a muchas personas y yo lo he visto que tú tienes esa intención. Por eso te aprecio, te reitero mi amistad y la amistad no Fíjate solamente la mía, sino la de Daniel y la de Israel. Fíjate que a lo mejor algo, eso nos hizo falta también dentro del equipo de trabajo y Ofe siempre lo comenta. A mí dice que a ella le gustó estar trabajando en Esquivel porque no es solamente vender. Dice, yo no soy vendedora, Ofe, pero hoy me doy cuenta que no estoy vendiendo, sino que estoy ayudando a alguien. Sí, exacto. Sí, yo lo veo muy claro en tu forma de ser y de vender. Entonces, eso hace, pues, obviamente, un parteaguas en que en tu gente o yo, por ejemplo, en mi empresa, de que vean que somos unos simples vendedores o realmente somos personas comprometidas de ayudar a nuestros clientes. No, sí, y yo creo que esa es la razón por la que yo te recomiendo y por la que yo trato de promocionarte lo más lejos que puedas llegar, porque verdaderamente estás ayudando al país. O sea, es una realidad que, pues, ya nos hablabas de las dificultades que hay para que las personas quieran pagar su seguro de daños a terceros, pero literalmente una persona puede caer en la ruina si no tiene su seguro. Claro, O sea, el 70% de los que traen carro traen problemas muy graves de riesgo. Y el hecho de que puedan pagar algo como el servicio que tú das, sí es una ayuda real a las personas. Sí, es que la asesoría, la preocupación de que nuestros clientes estén bien asegurados. Yo tengo, como mexicano, no sé si de pronto crees que le batallamos en eso. Sí. es Es cultural, ¿verdad? es cultural y ha sido el reto, pues hasta la fecha, en 15 años, más importante, o sea, que me ha costado. Déjame te cuento esta de que dijiste de bancarrota. Un cliente eh, ya tenía con nosotros como 5 años asegurado. Es un cliente de muchos años, nos conocimos
desde que empezamos. Y, y un día asegura una unidad y nos dice, esta unidad solamente en sencillo, la voy a traer en sencillo. En sencillo es el tracto y un remolque. Mm. Entonces, yo escuché que mi muchacha le estaba diciendo, pero, en sencillo, ¿no lo vas a traer en full? No, no lo voy a traer en full, solamente en sencillo. Y lo escucho y me levanto, le digo, nunca, nunca lo vas a traer en full. Mira que en una de malas tu operador agarra un segundo remolque, tú en una urgencia para entrar al puerto, lo que tú quieras y necesitas sacar 2 contenedores, la cobertura vas a pagar solo 2,000 pesos más al año. Sí, no es representativo. Yo creo que vale la pena que le pongas el full. Ok, Cintia, no me vas a creer que al poco tiempo se echó de reversa en Almán el cliente y tumbó unos rollos, más de 300,000 pesos. Fue a la oficina, no te das una idea, mira, me besaba la mano. Así es que esa parte bien. Tía, gracias. De no haber sido por ti, quedo en la ruina. Es que esa parte yo la veo, es muy, muy real. O sea, y de hecho, por eso es algo difícil de explicar, porque creo que como dijimos ahorita que estamos hablando de la cuestión cultural, es muy difícil de explicar que hay un riesgo real, grande, que se puede solucionar con una cuestión pequeña, con un trámite en el que ya les ayudas en todo. No medimos las consecuencias, ¿verdad? Sí, no, no medimos las consecuencias, nos vamos más por el costo, sin darnos cuenta que en un futuro nos va a costar mucho más. Me pasó también, no sé, hace como 5 o 6 años, no sé si te acuerdas en la glorieta del pez vela, para entrar al puerto, obviamente, Ujú. un tractocamión en la glorieta agarró un carro de la armada, O sea, lo apachurró. lo apachurró. Y el cliente igualito, igualito. No, 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 yo no voy a andar en full. Nunca, nunca, nunca. Mira que nomás cuesta 2,000 pesos. No, es que, no. Bueno, pues, sencillo, pues. Ese sí se fue por el sencillo. Ese sí se fue por el sencillo. Y después me habló, Cintia, ayúdame. Y yo es que mi manera de ayudarte es esa. O sea, te dije, color, Ah, 2,000 pesos más, contrata el full. Por si un día en una emergencia, lo que tú quieras, necesitas poner doble remolque, pues ya estás amparado. Y con la armada, o sea, aunque la armada haya tenido la culpa, bye, o sea, Sí, claro, ¿cómo le ganas a la autoridad? claro. Y bueno, ahí lo ayudé un poquito de que el golpe había iniciado con la llanta trasera del primer remolque. O sea, y ya hablé con el ajustador, es que ahí chécate y la llanta y que no sé qué, y bueno, se pudo rescatar un poco. Sí, Pero qué necesidad. sí, pero es que eso de prever, hijo, ¿cómo nos cuesta a los mexicanos? ¿Cómo nos cuesta? De pronto yo no sé cómo se aprende eso, ¿eh? No creo que creo que es una cuestión cultural de que espero que a través de este podcast puedan como de pronto abrir el panorama a muchas personas, ¿no? Del riesgo al que estás expuesto. Del riesgo real, más allá de los detallitos de lo que podamos ver. Te voy a dar un dato interesante. Qualitas tiene sus estadísticas, Qualitas tiene en autos, déjame ver qué porcentaje, creo que es diferente. En equipo pesado tiene como un 40% del mercado de equipo pesado. Ok. Y de autos, algo similar. Eh, y Qualitas tiene la estadística de que cada minuto hay un accidente. Sí. Cada minuto Bastante. tiene un accidente. En lo que él tiene nada más. En lo que Qualitas tiene. Sí. Imagínate lo impactante de esta estadística y que tú piensas que no te va a pasar nada. Yo, de hecho, fíjate ahora que venía yo de Navidad, que pues en Navidad creo que ocurren muchos accidentes, ¿no? Ya sea por las fiestas o lo que tú quieras y eso. Yo venía dándole gracias a Dios de que en la historia de mi vida a mí no me ha tocado vivir o porque yo venía con mi esposa y mis niños y todo, y yo venía dándole gracias, venía manejando en la carretera y le decía a mi esposa, oye, ¿te fijas que nunca hemos chocado de manera grave?
Y pues yo le daba gracias a Dios por eso, pues, le decía yo a mi esposa, oye, tenemos mucha suerte porque no, o sea, tenemos 13 años de casados y tenemos mucha suerte, pero pues mi esposa prevé un montón de cosas y, o sea, tienes que ir sumando previsiones que si vas quitando, que a lo mejor eso entra dentro de la parte de los seguros, pero tienes que ir revisando todo, y son muchas cosas para poder cuidar la vida porque es bien frágil la vida de la persona. Y los riesgos, también las carreteras ahorita están, Y que puedes ir tú bien, manejando bien, además, y de repente sale un descuidado y La carretera de ahorita, la de aquí de Manzanillo a toda la de Jalisco, híjole, está horrible. y a Michoacán. A Michoacán también está terrible. Yo, ahora que fui para Navidad a Lázaro, porque allá están mis papás, iba mi hijo manejando y se abre en una curva porque, digo, está súper angosta, es libre, está súper angosta y pasan camiones, o sea, camiones, y tractocamiones. Entonces, pues se reduce mucho el espacio. Ellos tienen que comer parte de tu carril para poder la curva. Entonces, mi hijo se abrió y la carretera así, todo al borde estaba tan terrible que al momento de bajarse y de subirse, se nos tronaron 2 llantas. Las 2 llantas, del copiloto y la de atrás. Y obviamente, pues ya, la grúa, afortunadamente tengo esta cobertura que me cancela el deducible, no voy a pagar nada y Qualitas me va a poner mis 2 llantas y mis 2 rines porque los rines se dañaron. Ah, caray. No, bueno, pues el que sabe, sabe. Vamos terminando porque si no, por historias no paramos. Y creo Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por pensar en mí, por tenerme en mente. Para mí un honor estar aquí con ustedes y poder compartir, pues, un poco de mi experiencia y de lo que yo sé. bueno, pues gracias. Espero que les no sé si quieres decir algo más, ya se me olvidó. no, muchas gracias también, he aprendido bastante ahorita con tema de seguros. Bueno, pues entonces terminamos. Espero que les haya gustado a todos. Los escuchamos en el siguiente capítulo.